qué ciertas historias no funcionan? ¿Por qué ciertas películas o ciertas series no enganchan? Vamos a comenzar una pequeña serie de episodios donde analizaremos con casos, digámoslo así, reales o elementos que podemos ver en las producciones tanto del pasado como de este presente, donde, digamos, están las fallas más visibles y dónde están esas fallas que quizás no vieron cuando estaban diseñando la historia, cuando estaban construyendo este guión. Hoy vamos a hablar de la partitura rítmica, qué es, cómo funciona y qué pasa cuando no se aplica correctamente. Bienvenidos a Guiones, Libretos e Historias con Wilson Sarga. El tema de hoy nació de una charla que tenía en una clase de guión con unos alumnos que ya son un poco, digámoslo así, mayorcitos en este asunto de los guiones, y los talleres se tratan un poco del diálogo, de evaluar un poco lo que ya se había hecho, de analizar un poco historias que están ahí que a algunos les parecen muy buenas, a otros dicen pero ¿cómo pudieron haber hecho eso tan malo? Entonces en esas charlas comenzamos a decantar cierta clase de cosas y la mayoría de los presentes de esa reunión nunca habían escuchado hablar de la partitura rítmica, porque todos creían que ese proceso rítmico se elaboraba en el proceso de edición de la historia, y en ese contexto pues tenían algo de razón. Por eso decidí plantear un poco el contexto de la partitura rítmica en la escritura de guión. Cuando nosotros trabajamos primero la estructura piramidal, pues tenemos un montón de ventajas porque vemos la pirámide al frente a nosotros. Si han visto los programas de YouTube, ahí hay algunos ejemplos visuales de cómo termina germinándose esa pirámide, que es muy útil. Lo más simpático es que la gente a veces no se percata de la funcionalidad de esa estructura piramidal al momento de construir la narrativa y de generar un ritmo. Hay un ejemplo muy fácil de hacer, digamos. Nosotros tomamos una telenovela mexicana de esas de los años 80, incluso de principios de los 90, pero más que todo las de los 80s, las estructuras mexicanas. Los libretos son muy elementales porque una de las cosas que tenía la producción de las telenovelas mexicanas es que la mayoría de ellas se hacía con apuntador. ¿Qué significa eso? Hay una persona que está leyendo el guión, el libreto, ¿sí?, a los actores. Entonces el actor no necesitaba aprenderse el libreto, sino que lo escuchaba y lo desarrollaba. Eso hacía que se agilizara mucho la producción, pero también hacía que dependiéramos mucho de cómo estaba escrito ese guión, ese libreto, para que la producción saliera a flote. Entonces todo el peso de la producción estaba en el libreto, 100%. Digamos que el director lo que tenía que hacer es que se mantuviera la hegemonía de los personajes para poder después unir todos esos pedazos y hacer que funcionara en la edición, en el montaje final, que era una cosa también muy industrializada en esa época. Ya ahora eso ha cambiado un poco. La industria ha obligado a que eso ya no se puede hacer de la misma manera, pero eso nos da un ejemplo muy interesante porque lo que hacían los libretistas era manejar, por ejemplo,
después de que la historia comenzaba, lo primero que hacíamos era mostrar a los personajes, desarrollar sus personalidades o sus características y luego involucrarlos en el conflicto. Entonces la protagonista, que era noble, que era delicada, el protagonista que era el galán y no sé qué, y cómo ella tenía que separarse, enfrentarse, se enamoraban y luego, en fin. Entonces, después de un rato ya teníamos un abanico de personajes bastante grande y había diferentes circunstancias que estaban pasando en diferentes partes al mismo tiempo, digámoslo así. Entonces, eso hacía que para construir los capítulos yo tuviera que mover, por ejemplo, una escena en el parque y al mismo tiempo estaba la escena en el cuarto de la villana, por decirlo de alguna manera, y al mismo tiempo había una escena en la oficina del galán. Entonces la protagonista estaba en el parque, la villana estaba en su habitación planeando algo y el galán estaba en su oficina. Todo estaba pasando. A veces había incluso más escenarios donde simultáneamente se desarrollaban acciones. Entonces, obviamente para poder construir la secuencia y que el público no se perdiera de lo que estaba pasando en un lado y lo que estaba pasando en otro y lo que estaba pasando en otro, había que, digamos, dosificar las acciones para que no fueran tan largas. Entonces, lo que sucedía, la escena que sucedía en el cuarto iba hasta cierto punto. Luego veíamos la escena de el parque, luego veíamos la escena de la oficina y comenzábamos a administrar esas acciones. Si ustedes no han hecho ese ejercicio, hagan ese ejercicio con un capítulo X de una telenovela mexicana más que todo, y algunas venezolanas también tenían esa misma básica estructura. Entonces ahí es donde uno comprende esa dosificación. Ellos aprendieron a hacerlo muy bien, ¿sí? Pero esos elementos lineales, como lo que importaba en esa época era alargar la historia, entonces había unas escenas que en ese mismo contexto rítmico de cortar, ir a otra, cortar, ir a otra y luego regresar, pues era para alargar y alargar y alargar, y las escenas se hacían eternas, pero siempre mantenían el interés. En eso ellos eran muy buenos. Pero también eran muy buenos en dosificar la cantidad de información que sucedía en una escena y cómo dejarla en un punto X, aunque fuera un pedacito, para luego mostrarme la otra y que eso también me diera la información sin que yo perdiera el hilo de la anterior, y así mostrarme otra escena después en otro lugar y cómo las tres se iban hilvanando. Ahí es básicamente donde, digamos, podemos ver muy claramente, con un ejemplo muy burdo, digámoslo de esa manera, cómo se manejaba este asunto de la partitura rítmica, ¿sí? Entonces, eso evolucionó y obviamente dentro del cine también se maneja esos elementos de cómo, a través de dar información de qué se trata la partitura. La partitura es una construcción de elementos de tensión y de ofrecer información en los momentos adecuados para mantener el interés, mover la historia, alimentar la trama, ¿sí? Si yo lo hago mal, entonces la película se va a tornar aburrida, voy a desligarme de la película. Y eso es una manera en la que ustedes pueden ver ahora cierta clase de historias. Hay una película de Liam Neeson que estuve viendo que se llama Luz Negra, que nunca entendí por qué se llamaba así. Si ustedes ven, todos los elementos y todas las estructuras de las escenas están mal conectadas. O sea, la partitura está mal armada, está mal construida, está mal diseñada y las escenas no se concatenan de la manera correcta, tanto que hay un momento en el que no entiendo lo que está pasando. Y eso que es una película de acción, supuestamente de acción. Lo otro es que el diseño de la trama está tan mal puesto dentro de las escenas que van una atrás de la otra, está tan mal construida la partitura que uno no siente que está viendo una película de acción. Hay escenas de acción, pero están tan mal colocadas en el espacio. O sea,
digamos, cuando uno ve una partitura musical, uno ve do, re, mi, que está generando esa melodía, ¿sí? Y que tiene un tempo específico en el que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que es la que genera ese ritmo específico. En el mundo de los guiones debe suceder exactamente lo mismo, porque lo que estamos haciendo es construyendo una melodía con las escenas, con los personajes y con las decisiones que toman esos personajes y con la manera en que enfrentan las respuestas que tienen, las consecuencias que generan esas decisiones. Entonces no se trata solamente de escribir lo que está pasando en esta escena y ya. Puede ser que esta escena pueda transformarla en otra cosa si la amplío, si cambio la manera en que se muestra el sentimiento del personaje o si lo desarrollo a través de otros elementos visuales o de otras narrativas. Entonces, una escena se puede convertir en una secuencia o se puede convertir en distribuir lo que está pasando aquí en muchas partes de la trama, o sea, en el tiempo, ¿sí? Para poder mostrar eso de una manera más elemental y más efectiva. Digamos que si ustedes toman la base lineal, ustedes toman una película como Memento, ¿sí? Y después de que la ven, hacen la tarea de llevarse el archivo al editor de video y construir la base lineal. Entonces se dan cuenta que si yo la hubiera construido de manera lineal, hubiera perdido todo ese enganche atractivo, ese suspenso. Si yo, porque se puede construir de manera lineal. O sea, ustedes pueden tomar Memento y cortar las escenas y poner la que era primero donde era, la que era segundo donde era, y así sucesivamente, y arman toda esa historia de manera lineal. Y si la ven así lineal, entonces pierde totalmente su atractivo. Entonces, la manera en que se colocó la historia, en que pusieron los puntos de inflexión, donde ponían la información, era lo suficientemente clara como para que yo comprendiera lo que estaba pasando. Pero aún así era lo suficientemente compleja como para que yo quisiera seguir viendo lo que le estaba pasando a este hombre. Y cómo esa información que él se colocaba, que se anotaba él en la piel, no era suficiente. Pero yo iba entendiendo eso a medida que me iban dando la información. Si ustedes ven la película de manera lineal, van a entender todo y no van a ver, o sea, es otra película. Incluso es una trama completamente distinta. Entonces el truco está en cómo, después de tener toda esa información de lo que le iba a pasar a este hombre y de qué sucesos iban a alterar su destino, luego yo desarmo de cierta manera esa información, la coloco en otros puntos y cambio la partitura para construir de un drama, digámoslo así, a un thriller de suspenso muy complejo y muy simpático. Entonces, podríamos haber visto la historia lineal y tenemos un drama. Primero cambiamos el género. Si ustedes lo hacen, nosotros hicimos esa tarea, o sea, yo la hice hace muchos años. Entonces, por eso lo digo, cuando uno la arma de la manera correcta y la ve, obviamente hay problemas de cortes de música y todo, pero uno hace el deber y se da cuenta que ya está viendo un drama de un hombre que tiene ese problema de memoria. Pero cuando ya ve la película, cómo se reorganizó la partitura, cómo se pusieron las partes en unos lugares y en otros, y cómo le dieron un ritmo completamente diferente, por eso le llamo la partitura rítmica. Entonces ahí es donde creo, primero, ahora cambié de género, de un drama a un thriller de suspenso. Y el final es lo suficientemente impactante. Si ustedes ven la película lineal, básicamente es supremamente lento, de cierta manera, lo que está pasando, porque uno comprende cada cosa que está sucediendo y hay la manera en que se dosifica y que se administra la información, pues es completamente, o sea, la información, la manera en que llega al cerebro es tan distinta que uno dice, ah, pues sí, ¿no? Como que comprendes cada paso, cada suceso, lo que uno dice, ay, pobre hombre, porque es un drama. Si uno dice, ay, pobre este hombre con esa situación. Mientras que la manera en que se armó la peli, pues hizo que eso se generara y se gestara
distinto y por eso es tan atractivo ver Memento. Y por eso la puedes ver una y otra vez, que es una de las cosas más simpáticas que tiene eso, porque cada vez que la ves profundizas más y dices, ay por Dios, qué brutos, ay no, no haga eso, ¿sí? Entonces sigues despertando emociones, porque la partitura es muy buena, está muy bien dosificada, el ritmo está muy bien administrado, eso es como... O sea, esta partitura, ¿por qué hablo de partitura? Porque básicamente es como cuando construyes una de estas o cuando puedes ver la partitura de una de estas obras de música clásica en donde cambian la base de los instrumentos y hay más instrumentos y luego veo uno y luego veo varios y luego aparece y luego se calma y luego se sube la tensión. Es como una cosa así, la manera en que voy administrando para crear emociones en el espectador. Eso es lo vital y lo importante y lo tremendamente divertido de la partitura rítmica. No es algo fácil de hacer y, por ejemplo, con los personajes que llevamos a esta charla de la partitura, que lo que les digo, ellos ninguno nunca había podido, porque siempre pensaban que eso se creaba en la edición y resulta que sí, pero no. Básicamente el poder de la partitura rítmica está en el guionista, está en el libretista y debe estar en el guionista y en el libretista. Yo les dije hace algunos capítulos que cuando uno construye esa pirámide de la estructura piramidal lo suficientemente sólida, la historia va a ser casi difícil de mutar por el director. Va a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque hay tanta solidificación en la parte de abajo, que es donde yo construí ya mi guión, que si comienzo a mover una parte sin tener el análisis conceptual de la parte de arriba, pues lo que voy a hacer es dañar la historia. Entonces, por eso es tan vital que nosotros aprendamos a manejarlo. El ejercicio que les propongo para hacer eso es que tomen, por ejemplo, uno de los guiones de un cortometraje. ¿Para qué? Para no extendernos, porque si lo vamos a hacer con una peli, pues primero tendríamos que ir a hacer el primer paso. O sea, el primer paso que es de la base, que es el guión terminado, de mi corto de 7 minutos o de 2 o 3 minutos. Es ir hacia arriba, es decir, hacer la estructura piramidal de abajo hacia arriba. Empezar como la base con el guión, porque ya lo tengo, e ir alimentándolo hacia arriba. Y después poder ver dentro de los 3 actos, ¿sí? O de la manera de los actos en los que lo haya construido, si esa información que yo estoy dando podría haberla dado de una manera diferente. Podría haberla otorgado de una manera distinta, de tal forma que habría sido más interesante para el espectador. Y créanme, porque lo hicimos ese día, hicimos el ejercicio. Siempre que hago los talleres le pido a los participantes que se lleven algunos de sus guiones, si tienen los guiones producidos también que se lleven las producciones, y sobre todo que sean cortometrajes o cosas muy cortas o secuencias o partes de sus películas. Y trabajamos eso en varias sesiones. Trabajamos ese planteamiento de hacer como el desglose hacia arriba de la estructura piramidal de esa historia. Algunos no habían trabajado nunca la estructura piramidal, habían empezado a trabajarla con nuevos proyectos, pero al tomar su guión y llevarlo hacia arriba, se dieron cuenta de que había un montón de cosas que habían podido alimentar más si hubieran desarrollado la estructura piramidal de la manera adecuada. ¿Sí? O si se hubieran tomado el trabajo de desarrollar la estructura piramidal con sus proyectos. Entonces ya cuando estaban ahí y comenzamos a, digámoslo, a leer el guión, por eso les digo que son cosas cortas de 7 minutos, que son 7 hojas, 6 hojas, 5 hojas, son cosas cortas. Y cuando comenzamos a leer y a ver dónde estaba, pero esa información era buena ahí, hubieras podido quitarla de ahí y ponerla en otro lado, o hubieras podido quitar esa información. Entonces comenzamos a pulir esa partitura de nuestra historia. Donde poner un do en vez de poner un sol, ¿sí? Donde poner una corchea en vez de poner una negrita, y así sucesivamente. Básicamente eso es lo que hacemos, construir una melodía nueva. O una melodía que sea mucho más atractiva para el espectador, para el mismo lector del guión.
porque lo que hacemos es desglosar las escenas, porque ya, ¿qué pasa cuando tú tienes la estructura piramidal completamente? Cada escena tiene un génesis en la parte superior de la estructura piramidal. Y cuando yo quiero alterar una escena, entonces de esa génesis hay 2 o 3 partes por debajo antes de llegar a la escritura de la escena. Entonces ahí es cuando yo tomo, la escena está construida en 3 partes, 4 partes o 5 partes, dependiendo, y cada una de esas partes es una estructura dentro de nuestra partitura. Sí, es un elemento dentro de nuestra partitura. Así que entonces lo que se hace es decir, y si quito esta corchea de aquí, y si quito esta negrita, y si quito esta blanca, ¿sí? Si quito esta información, ¿sí? Y dejo la escena hasta acá, y aquí pongo esta otra escena, o esta otra parte de esta escena, o puedo trabajar un flashback, bueno, en fin, te alimenta, pero solo funciona bien porque en la parte superior de tu escena tienes de dónde viene y por qué generaste esa escena, de dónde nació esa escena. Entonces puedes incluso mover todo el segmento de la pirámide de ahí a otro lado. Y lo más importante es que como mueves todo el segmento, entonces se corre la parte inferior de esa pirámide, se corre y hace que yo coloque esta parte en otro lado y no pierda el soporte. Había una cosa muy simpática, o pasó algo muy simpático, y es que en 2 o 3 casos, cuando empezaron a mover eso, la pirámide que resultaba, porque lo hicimos con post-its y los pegamos sobre las mesas para que tuvieran la visualización de su pirámide. Entonces, cuando cogían una parte y esa parte estaba fuera de estructura o no estaba dentro de la estructura piramidal, no tenía una base donde surgiera y la movían, entonces quedaban vacíos. Y ahí es donde yo le digo, ahí están los vacíos de su historia. Porque si yo la muevo y no tengo cómo reemplazarla, hay un vacío en mi historia. Y ya entonces lo que hacemos es ver cortometrajes de otras personas y poder analizar dónde está el asunto de la pérdida de ritmo, de que este elemento de la partitura está mal puesto ahí y hubiera sido mucho mejor haberlo puesto en otro lado. Y se puede hacer, y es muy divertido hacerlo con los cortos, y es muy divertido hacerlo con las películas, y es muy divertido hacerlo con las series. Porque todo funciona igual, ya que todo se puede aplicar a la estructura piramidal, entonces en cualquier momento nosotros podemos hacer un análisis forense y ver dónde estaban esos vacíos. Hay muchas historias muy simpáticas que cuando las analizamos desde esa perspectiva de la estructura piramidal y desde la partitura rítmica, entonces comprendemos dónde estaban las fallas donde el público no se sintió atrapado. Por ejemplo, últimamente hicimos con otro grupo, hicimos el análisis de Invasión Secreta. Y pues obviamente nosotros estábamos viendo a medida que aparecía cada episodio, pero ya cuando tuvimos toda la serie y pudimos analizarla por completo y desarrollamos la estructura piramidal dentro de lo poco que podíamos llegar a hacerlo con la información que se tenía, lo hicimos. Entonces vimos que tenía 250 millones de vacíos esa historia. Es tremendamente vacía y tiene muchos vacíos estructurales y por eso el final es tan fofo. El final es como, venga, terminemos esto rápido. Y tú no entiendes una historia como esa, ¿dónde está todo el dinero que se gastaron? Porque no se justificaba. Es decir, muchos de nosotros dijimos, oiga, y si esto lo hubiéramos hecho así, no hubiera sido más tensionante, esto no hubiera sido mucho más atractivo, no hubiera sido realmente una cosa como de espías mucho más compleja si lo hubiéramos hecho así, así, así. Pero tomando los elementos que ya estaban ahí, no inventándonos nada nuevo, porque claro, todos podemos inventarnos una mejor historia de la que ya está, pero no, la tarea era con los elementos que ya estaban ahí, tomándolos y cambiándolos de lugar, o alimentándolos de una manera diferente, o cambiando ciertas escenas, o incluso reestructurando ciertas decisiones de ciertos personajes que en un contexto, por ejemplo, la decisión final del presidente, esa era una escena completamente ridícula, estaba completamente salida de contexto y uno no la entendía. Entonces cuando uno miraba hacia arriba, ese personaje dentro de la estructura piramidal decía, él no debió
haber tomado esa decisión. Pero es que tampoco le di fuerzas dentro de la partitura rítmica, no le di una fuerza suficiente a ese personaje para que pudiera tomar esa decisión. Entonces era como un Deus Ex Machina de que quiero crear que al final hay un conflicto tenaz con los Skrull, entonces voy a hacer que este personaje diga eso, pero ese personaje, como la manera en que se había construido, no tenía la fuerza suficiente para tomar esa decisión. Había otros personajes más vitales y más importantes donde yo hubiera podido alimentar que llegaran a la misma decisión, pero por razones distintas y con elementos distintos, a través del miedo, a través del terror que pueden dar invasores o extraterrestres o aliens con esas características en nuestra vida, pero no se hizo, ¿sí? Habíamos visto ataques sobre Moscú, entonces, pero el que tomó la decisión fue el presidente de Estados Unidos, cuando había otros elementos y habían sido a otras víctimas de estos acontecimientos negativos de la violencia y del terrorismo los que podían haber generado esa respuesta negativa. Entonces dense cuenta que eso hizo que la mayoría de la gente no se pudiera vincular con esa historia y por eso no les gusta. Por eso en Rotten Tomatoes no hay un gusto por esa historia. ¿Por qué? Porque no estaba sólida. La partitura rítmica no la tomaron de tal manera, nunca la vieron. Si usted se pone a analizar los 6 episodios y se dan cuenta que cada uno era como algo que no se vinculaba al anterior y que no tenía como magia realmente, y que solo fue gastar un dinero que la verdad no valía la pena gastarlo. Eso funciona también con Citadel, eso funciona también con algunas partes de otras series que han salido últimamente, sobre todo en Netflix hay mucho de eso, pero también, por ejemplo, en The Idol también hay muchos vacíos de la partitura rítmica. El ritmo de la historia se perdía en escenas que no valía la pena ni siquiera haber filmado y ni siquiera mostrar, porque no hacían falta, y mientras que había otra información que nunca se mostró que hacía falta mostrar para que la historia hubiera sido más interesante. Por ejemplo, si ustedes pueden ver Sucesión no tiene nada de sexo, no tiene ninguna escena de sexo así que uno diga, oh por Dios, no. Pero es una historia tan atractiva la manera en que movían a estos personajes. Tiene un ritmo, una partitura rítmica tan divertida donde te voy a dar la información. Incluso el final tiene mucho de ilógico lógico, ¿sí? En un elemento les hizo falta ciertas cosas en esa temporada final, pero yo creo que respetaron muy bien todo lo que habían creado desde la primera temporada. Entonces era delicioso poder seguirlos, aunque había textos demasiado complejos, pero dense cuenta de eso. Había textos tan complejos, pero nunca molestaron a la manera de seguir la historia. O sea, tú podías seguir los grandes acontecimientos a pesar de que todos esos elementos técnicos estuvieran ahí. ¿Por qué? Porque dentro de la información que se administraba en la partitura rítmica, todo cuajaba para que cualquiera, bueno, no cualquiera, pero la gran mayoría del nicho al que estaba enfocada se lo comprendiera bastante bien. Entonces, de eso estamos hablando. Dense cuenta que a veces no siquiera pensamos en el nicho de nuestra audiencia y nos perdemos en lo que queremos contar. Y a veces no sabemos si ellos lo van a entender de la mejor manera. Y nuestra pequeña soberbia hace que cometamos errores en ese proceso de crear las historias. Y hay que ser muy forense. O sea, yo los invito y las invito a que sean muy forenses con sus películas favoritas. Y con las películas no tan favoritas hay que ver mal cine, muy mal. Por ejemplo, y también ahí en Prime Video hay cine muy malo, muy malo. Y es bueno poder verlo para analizar mucho mejor, porque son ejemplos mucho más claros de dónde están todos estos huecos. A ustedes muchísimas gracias y las invito a que participen de los diferentes talleres. Solamente tienen que escribir al WhatsApp
y decir estoy interesada en un taller o en una cosa porque hay diferentes. Si pueden reunir a un grupo de sus compañeros, de sus colegas que estén dentro de proyectos o cosas así para analizar su proyecto antes de comenzar a filmarlo, pues claro que sí, también estamos ahí para colaborarles en ese aspecto. Entonces a ustedes hasta la próxima, que les vaya muy bien y un placer.